El reencuentro que cambió sus vidas. Capítulo 1. El inicio que duele. San Miguel de Allende siempre olía a algo conocido. A pan recién hecho por las mañanas, a tierra mojada cuando llovía sin aviso, a flores marchitas al final de las fiestas. Era un pueblo que no fingía ser otra cosa. Se dejaba ver tal como era, antiguo, firme, lleno de recuerdos que no se iban nunca. Él regresó una tarde de octubre. No hubo música. No hubo recibimientos. Solo el sonido del motor apagándose frente a la plaza principal y ese silencio particular que aparece cuando uno vuelve a un lugar que alguna vez fue hogar, pero ya no sabe si lo sigue siendo. Habían pasado más de 20 años. El empresario del pueblo, aunque nadie aquí lo llamaba así, bajó del coche con calma. Vestía sencillo. Camisa clara, pantalón oscuro, zapatos limpios pero gastados. No traía prisa. Ya no la necesitaba. Miró alrededor como quien no quiere hacerlo demasiado, por miedo a que algo duela más de la cuenta. La parroquia seguía en su lugar. Las bancas de hierro seguían rechinando cuando alguien se sentaba. El kiosco tenía la misma pintura descascarada, apenas retocada por los años. Todo parecía igual, y, sin embargo, nada lo era. Respiró hondo. No regresaba por negocios. No regresaba por nostalgia. Regresaba porque algo adentro, desde hacía meses, no lo dejaba dormir. Había construido una vida lejos de ahí. Una empresa sólida. Una reputación limpia. Una agenda llena. Pero había silencios que el dinero no lograba callar. Y ese silencio tenía nombre. Anita. Ella caminaba por la calle empedrada con una carpeta apretada contra el pecho. Salía de la escuela primaria donde llevaba más de 15 años dando clases. A esa hora, el sol bajaba despacio, dorando las fachadas, alargando las sombras, volviendo todo más suave, más vulnerable. Anita no caminaba rápido. Nunca lo había hecho. Tenía una forma tranquila de habitar el mundo, como si supiera que correr no cambiaba nada importante. Saludó al señor de la tienda. Sonrió a una exalumna que ahora llevaba a su hijo de la mano. Acomodó el chal sobre los hombros cuando el aire fresco le rozó la piel. Era una mujer de 40 y tantos. No intentaba parecer más joven. No lo necesitaba. Había aprendido, con el tiempo, que la belleza más honesta es la que no pide permiso. Vivía sola desde hacía años. No porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque había amores que, cuando se van mal, dejan la puerta cerrada por dentro. Y ella nunca volvió a abrirla del todo. Mientras avanzaba, sintió algo extraño. Esa sensación breve, casi invisible, de estar siendo observada. Se detuvo un segundo. Miró hacia la plaza. Y ahí estaba. No lo reconoció de inmediato. Pero algo en su postura, en la forma de mirar, le apretó el pecho. El tiempo hizo una pausa que nadie más notó. Él la vio primero. La reconoció aunque los años hubieran pasado por ella con discreción y firmeza. Aunque su cabello ya no fuera el mismo. Aunque su sonrisa ahora tuviera un dejo de cansancio dulce. Era ella. No la mujer idealizada en los recuerdos. No la muchacha que había amado. Era Anita. Real. Presente. Caminando hacia su vida sin saber que él había vuelto. Sintió una presión en el estómago. No era emoción. Era algo más pesado. Algo que venía de lejos. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No sonrieron. No se saludaron. No hicieron nada que pudiera llamarse normal. Solo se miraron. Como se miran las personas que compartieron algo que nunca se cerró bien. Anita fue la primera en bajar la mirada. No por debilidad. Por defensa. El corazón le dio un golpe seco, de esos que no avisan. Siguió caminando. Él no la detuvo. Porque supo, en ese instante, que el reencuentro no iba a ser sencillo. Que no bastaba con haber regresado. Que había heridas que no se abrían con palabras, sino con tiempo o con silencio. Esa noche,
él se hospedó en el hotel pequeño de la esquina, el único que no había cambiado demasiado. Desde la ventana veía las luces tenues de la plaza. El murmullo lejano de la gente. Las risas apagadas. Pensó en todo lo que no había dicho. Pensó en el día que se fue. Había sido joven. Impulsivo. Seguro de que el mundo lo esperaba en otra parte. Ella lo había visto empacar sin llorar. Sin reproches. Solo con esa mirada serena que ahora entendía demasiado tarde. Cuídate, le había dicho entonces. Y no te olvides de quién eres. No le pidió que se quedara. No le prometió esperarlo. Y él, cobarde o inmaduro, tampoco prometió volver. Ahora estaba ahí. Con todo lo que había logrado. Y con todo lo que había perdido. Se sentó en la cama, apagó la luz y dejó que la oscuridad le hablara. Volver no siempre es regresar. A veces es enfrentarse. Anita llegó a su casa, dejó las llaves en la mesa y se apoyó un momento contra la puerta. Cerró los ojos. El corazón seguía desacompasado. No, murmuró. No ahora. Se sirvió un vaso de agua. Se sentó junto a la ventana. Afuera, el pueblo seguía con su vida, ajeno a su pequeño temblor interno. Había construido una rutina firme. Días predecibles. Noches tranquilas. Y ahora, sin pedir permiso, el pasado había regresado caminando por la plaza. No sabía por qué había vuelto. No sabía qué quería. Pero sí sabía algo. Las historias que no se cierran, siempre encuentran la forma de regresar. Y esa noche, en dos puntos distintos del mismo pueblo, ambos entendieron lo mismo. El inicio no estaba en el reencuentro. Estaba en la herida que nunca dejó de doler. Capítulo 2. El recuerdo que vuelve. La mañana en San Miguel llegó sin pedir permiso. Las campanas sonaron temprano, como siempre. El sol se coló entre las cortinas del hotel y lo obligó a abrir los ojos aunque no hubiera dormido bien. Se quedó unos segundos mirando el techo. Había pasado la noche entera repasando escenas que creyó olvidadas. Risas en una banca de la plaza. Tardes largas caminando sin rumbo. El sonido de la voz de Anita cuando explicaba algo con paciencia, como si el mundo pudiera entenderse mejor si se decía despacio. Se levantó y salió a caminar. Necesitaba ver el pueblo con los ojos de ahora, no con los de antes. Anita llegó a la escuela un poco más temprano de lo habitual. Abrió el salón, acomodó los cuadernos, limpió el pizarrón. Movimientos automáticos. De esos que se hacen cuando la cabeza está en otro lado. Las palabras no dejaban de darle vueltas. Está aquí. Después de tantos años, está aquí. No sabía qué sentía exactamente. No era alegría. Tampoco enojo. Era algo más silencioso. Una mezcla de sorpresa y cuidado. Como cuando uno se acerca a algo que alguna vez dolió, y no quiere volver a lastimarse. Durante la clase habló de historia. De procesos largos. De cosas que no cambian de un día para otro. Los niños escuchaban a medias. Ella también. Porque sin quererlo, estaba recordando. Lo conoció cuando ambos eran jóvenes y el futuro parecía una palabra grande pero amable. Él trabajaba en el negocio de su padre. Soñaba con crecer, con salir, con demostrar que podía más. Ella ya quería enseñar. Siempre había querido hacerlo. Se enamoraron sin escándalo. Sin grandes promesas. Con tardes compartidas. Con silencios cómodos. Con esa sensación rara de sentirse acompañado incluso cuando no se hablaba. Pero él miraba lejos. No con desdén. Con hambre. Aquí no hay mucho para mí, le dijo una vez, sentado junto a ella, mirando la plaza. Yo quiero crecer. Anita lo escuchó sin discutir. Nunca fue de interrumpir los sueños ajenos. Entonces hazlo, respondió. Solo no te olvides de dónde vienes. Y eso fue todo. No hubo discusiones largas. No hubo escenas. Solo un adiós que se dio demasiado pronto, y sin saber que iba a durar tanto. Él caminó por el mercado.
Compró un café. Saludó a gente que lo reconocía con cautela, como si no supieran si era correcto hacerlo. Mira nada más, dijo un hombre mayor. ¿Eres tú? Asintió con una sonrisa breve. Pues qué bueno que regresaste, respondió el hombre. Aquí todo sigue igual, pero no es cierto. Esa frase le quedó dando vueltas. Todo sigue igual, pero no es cierto. Pasó frente a la escuela sin pensarlo. Se detuvo al ver a los niños salir al recreo. Risas, carreras, voces limpias. Y entonces la vio. Anita estaba de pie en la puerta del salón, observándolos con atención tranquila. No gritaba. No llamaba la atención. Solo estaba ahí, presente. La vio como no la había visto la noche anterior. En su lugar. En su vida. Y entendió algo con claridad incómoda. Ella había seguido. Él no. Anita lo vio también. Esta vez no bajó la mirada de inmediato. Sus ojos se cruzaron de nuevo. Más largos. Más conscientes. Él dio un paso, inseguro. Ella no retrocedió, pero tampoco avanzó. Buenos días, dijo él finalmente. La voz le salió más baja de lo que esperaba. Buenos días, respondió ella. Nada más. No se preguntaron cómo estaban. No se abrazaron. No fingieron cercanía. Porque hay afectos que, cuando reaparecen, necesitan espacio para respirar. Regresaste, dijo ella, como una constatación, no como un reclamo. Sí, asintió. Por unos días. Ella lo miró con calma. Esa calma que siempre había tenido. Esa que a veces dolía más que cualquier reproche. San Miguel sigue siendo el mismo, dijo ella. Pero uno ya no. Él quiso decir tantas cosas que no dijo nada. Me da gusto verte bien, logró decir. Ella sostuvo su mirada unos segundos. Luego sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Cuidada. Eso es bueno, respondió. Cuídate. Y entró de nuevo al salón. Lo dejó ahí. De pie. Con el pasado respirándole en la nuca. Esa tarde llovió. La lluvia siempre había sido puntual en el pueblo. Como si supiera cuándo caer. Él se refugió bajo el alero de una casa vieja. Miró las gotas golpear la piedra. Recordó una tarde igual, años atrás, cuando se habían quedado atrapados bajo la lluvia riendo, sin preocuparse por el tiempo. Ahora el tiempo pesaba. Anita, desde su casa, escuchaba la lluvia caer. Preparó café. Se sentó frente a la ventana. La memoria no pedía permiso. Recordó la última vez que lo vio antes de ayer. Recordó la carta que nunca envió. Recordó la vida que imaginó y la que terminó viviendo. No era una vida triste. Era una vida incompleta. Y eso, a cierta edad, se nota más. El recuerdo había vuelto. No como un golpe, sino como una presencia constante. Ambos lo sabían. El pasado ya estaba entre ellos otra vez. Y esta vez, no se iba a ir tan fácilmente. Capítulo 3, el punto de quiebre. San Miguel se volvió más pequeño esos días. No porque hubiera cambiado, sino porque ambos comenzaron a encontrarse sin buscarlo. En la panadería. En la calle que llevaba al mercado. En la plaza, al caer la tarde. Nunca coincidían por mucho tiempo. Nunca hablaban de más. Pero la presencia del otro ya no era un accidente. Él se dio cuenta primero de algo incómodo. Empezaba a acomodar sus horarios con la esperanza de verla, aunque no se lo admitiera. Anita lo notó después, cuando descubrió que ciertas rutas ya no eran casualidad. Y eso los inquietó a los dos. Una tarde, el cielo se cerró temprano. Las nubes bajas anunciaban lluvia, de esas que no preguntan. Anita caminaba más rápido de lo habitual, con los papeles protegidos bajo el chal. Lo vio venir de frente. No pudo evitarlo. Se detuvieron uno frente al otro, como si el pueblo entero hubiera decidido darles ese espacio. ¿Tienes un momento?, preguntó él.
Ella dudó. No por falta de tiempo, sino por exceso de memoria. Un momento, dijo finalmente. Caminaron hasta una banca, bajo el árbol grande de la plaza. El mismo de siempre. El que había visto demasiadas historias empezar y terminar. Se sentaron dejando un pequeño espacio entre ellos. Un gesto mínimo, pero cargado de significado. No pensé encontrarte tan pronto, dijo él. El pueblo no es tan grande, respondió ella. Nunca lo fue. Guardaron silencio. Él respiró hondo. He pensado mucho en, empezó, pero se detuvo. Anita lo miró sin apurarlo. Nunca había sido de presionar. Esa era una de las cosas que más lo habían marcado. En nosotros, terminó él. En lo que dejamos inconcluso. Ella bajó la mirada. No para huir, sino para sostenerse. Eso fue hace muchos años, dijo. Cada quien hizo su vida. Sí, respondió él. Pero hay cosas que no se cierran solo porque pasa el tiempo. Anita levantó los ojos entonces. No había reproche en ellos. Había cansancio. ¿Y qué esperas ahora?, preguntó. ¿Que el tiempo se devuelva? Él negó con la cabeza. No. Solo, entender. Decirte cosas que no dije. Ella sonrió apenas. Triste. A veces decirlas tarde también duele. La lluvia comenzó a caer. No fuerte. Persistente. Anita se levantó primero. Tengo que irme, dijo. No es buen momento. Él no la detuvo. Pero algo dentro de él se tensó. Esa sensación antigua de estar perdiendo algo sin saber cómo evitarlo. No quiero irme otra vez sin hablar, dijo. Esta vez no. Ella se quedó quieta unos segundos. Luego habló, sin mirarlo. Yo aprendí a vivir sin respuestas, dijo. No sé si quiero volver a hacer preguntas. Y se fue. La vio alejarse bajo la lluvia, el chal cubriéndole el cabello, los pasos firmes sobre la piedra mojada. Fue entonces cuando entendió algo que no había querido aceptar. No había regresado solo para verla. Había regresado para arreglar algo. Pero no estaba seguro de que ella quisiera que se arreglara. Esa noche, él caminó sin rumbo. La lluvia lo empapó. No buscó refugio. Pensó en todo lo que había dejado atrás por crecer. Pensó en cómo había convertido la ausencia en una costumbre. Pensó en Anita, que nunca le pidió nada y aún así había sido la que más perdió. Por primera vez, el éxito le pesó. Anita llegó a casa con el corazón revuelto. Se quitó el chal, colgó la ropa mojada, se sentó sin prender la luz. No estaba enojada. Eso era lo peor. Estaba confundida. Había pasado años construyendo una vida tranquila, hecha de rutinas y silencios que ya no dolían. Y ahora él estaba ahí, removiendo lo que había aprendido a guardar. No quería volver a sufrir. Pero tampoco quería mentirse. La pregunta se instaló sin pedir permiso. ¿Y si esta vez fuera distinto? Esa posibilidad la asustó más que cualquier recuerdo. El punto de quiebre no llegó con gritos ni decisiones grandes. Llegó con una duda. Con un silencio que empezó a exigir respuesta. Y ambos lo sabían. Algo estaba a punto de romperse. O de transformarse para siempre. Capítulo 4. La verdad que no se dijo. La mañana amaneció clara, como si la lluvia del día anterior hubiera limpiado algo más que las calles. San Miguel tenía esa costumbre, después del agua, todo parecía más honesto. Anita llegó temprano a la escuela, pero no entró de inmediato. Se quedó unos minutos en la puerta, mirando la calle vacía. Había dormido poco. No por insomnio, sino por recuerdos que no pedían permiso. Sabía que ya no bastaba con evitarlo. Hablar o no hablar, también era una decisión. Él, por su parte, llevaba horas despierto. Caminó por el pueblo como quien se prepara para algo importante, aunque no sepa exactamente qué. No quería volver a irse dejando palabras guardadas. No otra vez.
Cuando la vio salir de la escuela al mediodía, supo que ese era el momento. Anita la llamó, sin alzar la voz. Ella se detuvo. Cerró los ojos un segundo, apenas. Luego se volvió. Sí. ¿Podemos hablar, de verdad?, preguntó. Sin rodeos. Ella lo miró largo. Como si estuviera midiendo no a él, sino a sí misma. Vamos a caminar, dijo al final. Aquí no. Caminaron por una calle menos transitada, lejos de la plaza. El empedrado era irregular, antiguo. Como ellos. No hablaron al principio. No hacía falta. Nunca te escribí, dijo él de pronto. Y eso fue lo peor. Ella asintió despacio. Sí, respondió. Eso fue lo peor. No había reclamo. Solo verdad. Pensé que hacerlo sería egoísta, continuó. Que removerte la vida desde lejos, no era justo. Anita se detuvo. Lo miró de frente. ¿Y desaparecer si lo fue? Él bajó la mirada. No había defensa posible. No, dijo. Fui cobarde. Pensé que seguir adelante era la única forma de no quedarme a medio camino. Ella respiró hondo. La voz le salió firme, pero baja. Yo no necesitaba promesas, dijo. Solo saber. Solo no quedarme imaginando. Caminaron un poco más. El viento movía las hojas secas. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó ella. No que te fueras, sino entender que para ti era más fácil irte que quedarte conmigo. Él sintió ese golpe en el pecho que no se ve, pero se queda. Nunca fue por falta de amor, dijo. Fue por miedo. El miedo también hiere, respondió ella. Aunque no quiera. Se detuvieron frente a una casa antigua, de muros altos. El sol caía sobre ellos de lado, dibujando sombras largas. Yo te quise, continuó ella. Mucho. Y te dejé ir porque pensé que amar también era soltar. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Y ahora?, ella dudó. Esa duda decía más que cualquier palabra. Ahora no sé, respondió. Porque no soy la misma. Y tú tampoco. Él dio un paso más cerca, sin tocarla. No vengo a pedirte que volvamos, dijo. Vengo a decirte que nunca dejé de llevarte conmigo. Que todo lo que hice, lo hice creyendo que algún día sabría explicarlo mejor. Anita cerró los ojos. Una lágrima silenciosa le bajó por la mejilla. No la limpió de inmediato. Hay verdades que llegan tarde, dijo. Y aún así, duelen como si fueran nuevas. Se miraron. Muy de cerca. No hubo abrazo. No hubo beso. Solo esa intimidad profunda que existe cuando dos personas se dicen lo que nunca se dijeron y entienden que eso cambia todo. Gracias por decirlo, susurró ella. Aunque no sepa qué hacer con esto. Yo tampoco, respondió él. Pero ya no quería seguir callando. Ella asintió. Dio un paso atrás. Eso era lo que necesitábamos, dijo. Decirlo. No prometieron nada. No se despidieron como antes. Se separaron sabiendo que, pasara lo que pasara después, esa verdad ya no iba a pesar igual. Esa noche, San Miguel se llenó de luces suaves. La plaza estaba viva. La gente caminaba sin saber que, para dos personas, algo había cambiado de forma definitiva. Anita se sentó en su casa, con una taza de té entre las manos. No estaba en paz, pero tampoco rota. Él, desde el hotel, miraba el pueblo con otros ojos. Por primera vez, no sentía la urgencia de huir. La verdad había sido dicha. Y eso, aunque no resolvía todo, abría una puerta que había estado cerrada por años. Capítulo 5. Lo que quedó para siempre. El último día amaneció distinto. No hubo señales claras. No hubo anuncios. Solo esa sensación sutil de cuando algo importante está por cerrarse, aunque no sepamos cómo. Anita despertó temprano. Abrió la ventana y dejó que el aire fresco entrara sin resistencia.
San Miguel estaba tranquilo, como si respetara el momento. Preparó café despacio, sin prisa. Ya no tenía ese nudo en el pecho de los días anteriores. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo dentro había encontrado su lugar. Él caminó hasta la plaza con la misma calma. Sabía que se iría esa tarde. El coche estaba listo. La maleta cerrada. Pero por primera vez en años, la partida no se sentía como una huida. Se encontraron sin planearlo. Ella venía del mercado, con una bolsa pequeña en la mano. Él estaba sentado en una banca, mirando a la gente pasar. Se miraron. Sonrieron. Una sonrisa real. Sin peso. Hola, dijo ella. Hola, respondió él. Se sentaron juntos. Sin dejar espacio esta vez. No hablaron de lo que sentían. Ya no era necesario. Habían aprendido, con los años, que el amor verdadero no siempre se demuestra con palabras, sino con respeto. Me voy hoy, dijo él. Ella asintió. Lo sabía. No quería irme sin verte. Lo sé. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio compartido. De esos que no piden explicaciones. ¿Te quedaste con algo pendiente?, preguntó ella, sin mirarlo. Él pensó un momento. No, respondió. Por primera vez, no. Ella sonrió con suavidad. Yo tampoco. El sol empezaba a subir. Las campanas sonaron de nuevo. El pueblo seguía su curso, como siempre. ¿Sabes qué fue lo más importante de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que volvimos a mirarnos sin reproche. Él respiró hondo. Eso fue un regalo. Se levantaron al mismo tiempo. Caminaron unos pasos juntos. Frente a la calle donde debían separarse, se detuvieron. No hubo beso. No hubo abrazo largo. Solo un gesto sencillo. Él tomó su mano un instante. Ella no la retiró. Cuídate, dijo ella, como aquella vez. Siempre, respondió él. Y gracias, por no cerrar la puerta del todo. Ella negó suavemente. Nunca estuvo cerrada, dijo. Solo necesitaba que tocaras bien. Se soltaron. Cada uno siguió su camino. El coche se perdió entre las calles del pueblo. Anita volvió a su casa. La vida continuó. No hubo promesas de reencuentro. No hubo finales de película. Pero algo quedó para siempre. No fue el amor como historia. Fue el amor como verdad. Ese que no siempre se queda. Pero tampoco se va del todo. Y San Miguel, testigo silencioso, guardó esa historia como guarda todas las importantes. En la memoria de quienes aprendieron a amar sin poseer.